pues para ese tema, por fin, Alberto, conseguimos un abogado académico que no tiene ningún vínculo con nada para que pueda dar una opinión tranquila y profesional. Nuestro invitado es el doctor Ricardo Medina, profesor del Rosario, de la Sergio Arboleda, del Politécnico Gran Colombiano, con una amplísima experiencia. Hoy vive en Toronto, Canadá, o sea que está lejos de cualquier pleito, de cualquier negocio, de cualquier relación con la Fiscalía. Doctor Medina, buenos días. Muy buenos días, Julio, Alberto, Jenny, Lucas, bueno, en fin, a toda la mesa de trabajo y por supuesto un saludo muy especial desde acá, desde Toronto, desde Ontario, a toda la audiencia. Profesor, hay una terna para fiscal, pero vamos en general. ¿Hay algún impedimento, alguna inhabilidad por cuenta de una explicación que da la Corte basada en otra jurisprudencia de la Corte Suprema, en el sentido de que un juez debería declararse impedido sobre temas que haya comentado su cónyuge, su esposa o su esposo? ¿Está inhabilitado para ejercer un juez, el que sea, por cuenta de lo que piense su marido o su esposa? Aquí tendríamos que analizar, como usted bien lo menciona, Julio, en términos generales, si una persona se encuentra impedida o puede llegar a ser recusada en el caso que su compañero, compañera permanente o cónyuge, o bueno, un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, haya dado algunas expresiones pero tenga algún interés. Y ahí es donde comienza a complicarse porque la propia Corte ha definido qué es ese interés. Y solo determinando si el interés es cierto, es personal, es especial y es actual, podríamos llegar a decir que el juez, el fallador o el investigador tendría que apartarse del caso. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Petro, el esposo de Amelia Pérez ha expresado a través de su cuenta de Twitter algún tipo de apoyo al hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. En ese caso específicamente, así fuera de manera ética, ¿ella debería declararse impedida de ser elegida fiscal? Bueno, entonces aquí ya nos metemos en un caso concreto y lo primero que yo quiero expresar es un rechazo profundo contra las expresiones que ha dado el esposo de la candidata en los diferentes medios, pero tenemos que analizar tanto inhabilidades e incompatibilidades como impedimentos y recusaciones bajo la normativa actual, bajo el ordenamiento jurídico vigente. En el caso concreto que me plantean, primero, Nicolás Petro no está siendo investigado, hasta donde tengo conocimiento, directamente por parte del fiscal general de la Nación, sino está siendo investigado por alguno de los delegados, por un delegado ya sea ante la Corte Suprema de Justicia o alguno dentro del organigrama, dentro de la jerarquía de la Fiscalía. Una cosa es dar opiniones personales y otra cosa es el interés directo para esta cuestión del numeral primero de la 56 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Por lo cual, a pesar de estas expresiones, yo creo que no se demuestra el interés. ¿Qué sí creo? Yo creo que en caso de llegar a ser elegida Amelia Pérez como fiscal, ella debería declararse impedida. Es lo más ético, lo más correcto, lo más diáfano para el proceso y para las garantías. Y ella, que según su hoja de vida... Doctor Medina, permítame, vamos a intentar restablecer la comunicación porque es muy importante lo que usted está señalando y pues quisiéramos que los oyentes pudieran escucharlo de manera adecuada porque la discusión es tremenda y no solamente han sido pues las referencias al caso de Nicolás Petro, sino a miembros del Centro Democrático, exministros de defensa, periodistas, etcétera, y pues al fin y al cabo tendrá que ser la Corte Suprema de Justicia la que defina, doctor Casas, qué es lo que pasa con esa candidata, porque como lo hemos dicho una y otra vez, más allá de las consideraciones jurídicas que las estamos discutiendo con el doctor Medina, hay consideraciones de carácter electoral
porque la Corte todavía no ha elegido y hay otras dos candidatas que siguen ahí digamos, en la baraja para elegir la próxima fiscal general de la Nación. Sí, sin embargo, es evidente que no hay inhabilidad. Eso me parece que es clarísimo. O sea, sí, que la Corte podría pero para nuestro invitado se debería declarar impedida la fiscal. Creo que ya recuperamos la comunicación con el doctor Medina. Doctor Medina, usted nos decía que de llegar a la fiscalía, la doctora Amelia Pérez debería declararse impedida en el caso de Nicolás Petro, pero quiero que nos detengamos en otro caso concreto a raíz de esos trinos del esposo, el doctor Gregorio Oviedo, quien en su cuenta de Twitter o de X dijo que se debería construir una cárcel exclusivamente para gente del Centro Democrático. ¿Usted cree que ese trino también es razón suficiente para que la doctora Pérez tenga que declararse impedida en todos los casos relacionados con miembros de ese partido? Yo creo, insisto, que también tendríamos que demostrar que el interés sea especial. En este caso, que se pruebe que el juez o el fallador, el instructor en este caso, pueda haberse beneficiado o perjudicado como resultado de las decisiones que se adopten. Entonces, yo no creo que deba, pero sí éticamente es lo que tiene que hacer. La Corte Suprema ha hablado de la apariencia de la imparcialidad, que es muy importante. Y esta candidata, defensora de derechos humanos, un derecho humano es el debido proceso, entonces sí por lo menos tiene que darle la oportunidad a la Corte Suprema de Justicia de definir si hay o no hay el impedimento. O sea, ella no debe de tajo rechazarlo, sino que debe pasarlo a la Corte Suprema de Justicia y que evalúe la Corte Suprema como tercero imparcial si está impedida o no para investigar a todas las personas que ha mencionado el esposo. Insisto, una cosa son las opiniones personales, pero esas opiniones que ya están llegando a conductas reprochables por el derecho penal, injuriosas y calumniosas, podrían estar dañando la posibilidad de ser imparcial e independiente de la candidata Amelia Pérez. Sí, cuando hablamos de impedimentos, de alguna manera estamos hablando como, y entiendo que es el ejercicio que se hace, como si fuera fiscal. O sea, serían los impedimentos en la eventualidad de que ella fuera fiscal. Pero quiero insistirle en algo que me mencionaba Lucas, es que estamos hablando de alguien que todavía no ha sido nombrado. Y esto es más un análisis que le pido. ¿Usted cree que este tema debe ser considerado por los magistrados de la Corte a la hora de votar? Porque no se está declarando un impedimento, porque ella no es fiscal, entonces no existe hoy esa posibilidad. Pero debe ser analizado como un elemento a considerar por parte de los magistrados a la hora de votar. Los magistrados deberían considerar, y aquí estaríamos frente al escenario de las inhabilidades y las incompatibilidades, que son esas circunstancias negativas o unas situaciones, o podría llamarse, aunque está mal hecho, como unos impedimentos preexistentes para acceder a la función pública. En otros términos, unos hechos o circunstancias que generen una inegibilidad, es decir, que no pueda ser elegida. Unas cualidades de idoneidad o condiciones que realmente impidan desarrollar la función, que en este caso es ser fiscal general de la Nación. Y ahí creo yo que jurídicamente, bajo el ordenamiento jurídico actual, no está ella bajo ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad. Sí. ¿Qué le generaría la inhabilidad? Perdón. Sí, pero doctor Medina, es que, digamos, ya es clarísimo, para usted no existe inhabilidad, pero quiero preguntarle por un texto que más temprano leímos, que es la sentencia T305 del 2017 de la Corte Constitucional, que recoge una parte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia hablando precisamente sobre ese tema de la inhabilidad. Dice, abro comillas, o si el juez, su cónyuge o compañero permanente o alguno de sus parientes en el rango que establece la ley profesa un sentimiento respecto de alguno de los sujetos procesales con suficiente intensidad para hacerle inclinar su ánimo. Para usted, doctor Medina, ¿esos trinos podrían encuadrarse dentro de esa posible inhabilidad manifestada por la Corte Suprema de Justicia? Sí, bajo el estricto sentido literal de la Corte, sí, porque además los trinos son de ese grado de intensidad, como bien lo mencionan, que podrían generar que se afecte la imparcialidad. En ese sentido estricto tienen ustedes toda la razón y debería valorarlo la Corte. Claro, pero entonces no estamos ahora cayendo ante un escenario en donde
ahora cualquier juez, a cualquier fiscal, a cualquier magistrado, buscarán qué es lo que dice la señora, los hijos, en fin, los familiares en cualquier grado de consanguinidad, porque entonces eso terminaría cerrando las puertas para que la gente opine. Tienen toda la razón. Yo creo que tiene que evaluarse entonces el caso concreto, qué se ha dicho, cuándo se ha dicho, y por eso quiero traerles a colación lo que ha dicho también la Corte Suprema de Justicia en estos casos, y es que el interés tiene que ser actual, tiene que determinarse exactamente cuál es el grado de afectación, porque estas redes sociales nos han permitido ser opinadores en ocasiones serios, pero en ocasiones desbordados, desproporcionados, groseros, injuriosos, calumniosos, como en este caso, y lo que sí está generando es poder afectar la imparcialidad en un caso futuro. Creo que una de las ventajas del diseño estructural de nuestro ordenamiento es que el fiscal general de la Nación no es quien investiga a toda la gente, y ojo, hay funcionarios de carrera en la fiscalía, fiscales de carrera, que no se verían afectados, digamos, investigando a X o Y persona, aunque el fiscal general o su cónyuge o su pariente hayan esgrimido algunas opiniones ofensivas, injuriosas y calumniosas, como lo he mencionado con anterioridad. Doctor Medina, feliz mañana en Toronto. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y quedo pendiente de lo que se requiera. Que tengan un feliz día.